Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de biología. Hoy continuaremos estudiando la coordinación del organismo, en concreto los sistemas endocrino y nervioso. Y vamos a centrarnos hoy en el estudio específicamente del sistema endocrino humano. Vamos a ver cuáles son las glándulas endocrinas que tenemos y vamos a aprender en profundidad sus funciones y las hormonas que producen. Tenéis aquí una representación del cuerpo humano masculino y femenino. La mayoría de las glándulas endocrinas son comunes en ambos. Lo que ocurre es que, ahora vamos a ver, la mujer tiene unas glándulas endocrinas que el hombre no tiene y viceversa. Antes de nada nos vamos a centrar en describir cuáles son y cómo se llaman. Y empezamos por la parte de arriba, por la parte del encéfalo. En el número 1 tenemos la zona del encéfalo denominada hipotálamo. El número 2 es la glándula pineal. En el número 3 tenemos la hipófisis. Los números 4 y 5 se corresponden respectivamente a las glándulas tiroides y paratiroides. Si seguimos hacia la zona aproximadamente del tronco, tendremos en el número 6 las glándulas suprarrenales. Al lado, en el número 7, tenemos el páncreas. Y finalmente tenemos a la zona que ya sí que es distinta entre el hombre y la mujer. En concreto, en la mujer tenemos las gónadas llamadas ovarios y en el hombre tenemos las gónadas llamadas testículos. Y antes de continuar, nos vamos a plantear estas dos preguntas. Todas estas glándulas endocrinas, ¿qué hormonas producen? Y segunda pregunta, ¿hasta qué punto son importantes las hormonas en nuestro organismo? Muy bien, pues ahora vamos a ir haciendo un repaso una por una de todas estas glándulas. Vamos a ver las hormonas que generan y nos vamos a dar cuenta de hasta qué punto son importantes las hormonas para nosotros. Empezamos por la zona del encéfalo. Vemos aquí un corte transversal del encéfalo humano y vamos a ver las tres zonas y glándulas que vamos a estudiar en esta parte. Empezamos por el hipotálamo, que está resaltado en rojo en la figura. Continuamos por la glándula pineal, que es también una zona muy pequeñita, un poquito más atrás de donde se sitúa el hipotálamo. Y justo debajo del hipotálamo también tenemos una glándula muy pequeñita denominada pituitaria. Vamos a verlo uno por uno. El hipotálamo, como acabamos de ver, se encuentra en el encéfalo y nos planteamos cuál es la función del hipotálamo. Pues básicamente dirigir el funcionamiento de la glándula pituitaria. Pues vamos a centrarnos ahora en la glándula pituitaria y nos planteamos ¿qué es lo que hace esta glándula? Bueno, pues la pituitaria dirige a otras glándulas endocrinas. En concreto, por ejemplo, a las glándulas suprarrenales que hemos visto antes que tenemos en la zona superior de los riñones. También dirige al tiroides, que está situado en la zona del cuello. Y también dirige a las gónadas, tanto ovarios como testículos. Vamos a ver algunos ejemplos de las hormonas que se producen. En primer lugar, por ejemplo, tenemos las hormonas llamadas gonadotropas, que son las que actúan en los órganos sexuales. Luego tenemos también la hormona llamada hormona estimuladora del tiroides. Tenemos una hormona denominada adenocorticotropa, que es la hormona que actúa en las glándulas suprarrenales. Luego tenemos una hormona muy importante en la mujer, se llama oxitocina, y esta hormona se encarga de activar las contracciones del útero en el parto. Otro ejemplo muy importante para la mujer es la hormona prolactina, que es la que se encarga de la producción de leche. Luego tenemos una hormona muy importante en general en el organismo, que es la hormona antidiurética, que es la que controla la pérdida de agua en la orina, para evitar que se pierda más agua de la que el organismo se puede permitir.
Y finalmente otro ejemplo muy importante es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento que controla el alargamiento de los huesos. Todas estas hormonas y sus funciones vemos que dependen de esta pequeña glándula que tenemos en esa zona del hipotálamo, la pituitaria. Y vamos a terminar con la glándula pineal, que de lo que se encarga es de producir una hormona denominada melatonina, que es la que controla el ciclo diario y el sueño. Pasamos a la siguiente zona. Nos vamos un poquito más abajo del encéfalo, a la zona del cuello, y vemos en la imagen, nos vamos a centrar en las glándulas tiroides y paratiroides. Vemos que están en la zona de la tráquea. Si miramos de frente, pues tendríamos lo que es el tiroides. Y si lo mirásemos desde atrás, veríamos estos puntitos que están descritos en la imagen de color un poco amarillo, que serían las glándulas paratiroides. Bueno, pues el tiroides, como hemos visto, es una glándula adherida a la laringe y la tráquea, y las hormonas que produce son, por una parte, la tiroxina, que regula el metabolismo del cuerpo, y otra denominada calcitonina, que hace que aumente el calcio en los huesos. Es el tiroides. Ahora veamos el paratiroides. También está adherida a la parte posterior de la tiroides, y la hormona paratiroidea, que es la hormona que fabrica, es la que regula también el calcio en el organismo. Seguimos con nuestro estudio y bajamos hacia la zona del tronco, y en él vamos a encontrar lo que son las glándulas suprarrenales. Su propio nombre indica que están situadas en la parte superior del riñón. Aquí tenemos un corte transversal de la glándula suprarrenal, en la que podemos ver los vasos sanguíneos que la riegan y las distintas partes que la componen: la corteza, la cápsula y la médula. Vamos a ver una descripción un poquito más detallada de las glándulas suprarrenales. Como acabamos de comentar, están situadas sobre los riñones. Y ahora, las hormonas que producen y las funciones que tienen, pues son, por ejemplo, cortisol y cortisona. Son hormonas que actúan sobre el metabolismo. También tenemos la aldosterona. Es una hormona que actúa sobre los riñones, controlando el sodio, el potasio y el aumento de la presión sanguínea. Y finalmente tenemos una hormona que nos va a sonar a todos, que es la adrenalina. La adrenalina es una hormona que prepara al organismo para la acción, por ejemplo, en situaciones de peligro. Entonces, cuando una persona se ve en una situación de peligro y experimenta una excitación en su organismo que le permite quizás escapar del peligro o protegerse frente a un peligro, pues todo eso es porque la adrenalina está entrando en acción, y entre otras de las muchas funciones que tiene, pues incrementa la frecuencia cardíaca para bombear sangre al organismo, contrae los vasos sanguíneos, dilata las vías aéreas y muchas otras funciones. Pasamos a otra función que está también en la zona del tronco, que es el páncreas, ¿de acuerdo? El páncreas ya conocíamos de un tema anterior que tiene funciones en la digestión, segregando los jugos pancreáticos para digerir mejor los alimentos. Pero es que, aparte de eso, tiene una función hormonal, ¿de acuerdo? En el páncreas localizamos lo que se llaman los islotes pancreáticos, que son estos puntitos que están aquí marcados de color azul en el páncreas, y esos son los que segregan hormonas. ¿Qué hormona segrega el páncreas y por qué son tan importantes? Bueno, pues el páncreas controla los niveles de la glucosa en la sangre, y esto lo hace a través de dos hormonas. Una se llama insulina y otra se llama glucagón. Son dos hormonas que se denominan antagónicas, es decir, que tienen efectos contrarios. El estudio de la insulina y el glucagón en el control de la glucosa en la sangre lo estudiaremos en una sesión posterior.
Y finalmente vamos a seguir bajando y nos vamos en el cuerpo humano y nos vamos ya a, por ejemplo, las gónadas. Vamos a estudiar en un primer lugar al ovario femenino. Los ovarios pues se encargan del desarrollo de los órganos sexuales y de los caracteres también sexuales secundarios, como por ejemplo el aumento del vello, el aumento de la musculatura, etc. ¿Qué hormonas producen y por qué son importantes? Pues para empezar, la mujer tiene una serie de hormonas que se denominan estrógenos y los estrógenos regulan el ciclo menstrual y por tanto también afectan no solamente al ciclo menstrual, sino que también afectan al aparato reproductor femenino, al tracto urinario, a los vasos sanguíneos, al corazón, a los huesos, las mamas, la piel, el cabello, las mucosas, los músculos pélvicos, el cerebro y muchas otras funciones más. Con lo cual vemos que los estrógenos no solamente tienen una función relacionada con el aparato reproductor, sino que sus consecuencias repercuten en todo el organismo femenino. También hay una hormona que se denomina progesterona. Esta progesterona también actúa en la regulación del ciclo menstrual, promueve el embarazo, promueve también la formación del embrión si se da el embarazo y otras muchas funciones más. Bien, pues vamos a pasar ahora al testículo. Veis ahí una sección transversal del testículo y ahora nos vamos a centrar obviamente en el varón. Los testículos tienen como principal función el desarrollo de órganos sexuales y de caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo vello, aumento de musculatura, etc. También sabemos que los testículos, al igual que los ovarios, son los que se encargan de fabricar respectivamente el testículo, el espermatozoide y el ovario, el óvulo. Pero como nos estamos centrando solamente en el tipo de hormonas que fabrican cada uno, no estamos mencionando esta otra labor. Bien, pues centrámonos en los testículos y la hormona principal que se fabrica en ellos es la testosterona. ¿Y qué tenemos que resaltar de la testosterona? Pues se produce en los testículos, en el hombre, pero es que también se produce en muy pequeñas cantidades en las glándulas suprarrenales y también en los ovarios. La función de la testosterona es ayudar al desarrollo de los testículos, ayudar al desarrollo de la próstata en el hombre, promover los caracteres sexuales secundarios como el incremento de la musculatura en el varón, la masa ósea, es decir, la masa de huesos, el vello corporal, etc. Bien, pues con este repaso a las glándulas hormonales hemos terminado la sesión de hoy. Nos vemos en la próxima. Bye bye.